Hola jóvenes, un saludo muy especial de su maestro de contabilidad. Es un placer poderlos estar atendiendo por estos medios virtuales. Recuerden siempre seguir cada una de las lecciones y hoy es momento de tomar otra nueva lección que corresponde siempre a contabilidad. Vamos a estar hablando de un tema muy importante. Recuerden siempre estar pendientes de cada una de las actividades, de todas las indicaciones que se están siguiendo. No salgan de casa y sigamos aprendiendo para seguir siendo mejores en cada momento. Bueno, vamos a continuar o vamos a dar ya inicio con la clase de tecnología comercial, siempre la unidad de introducción a la economía. Dentro de estos temas, hoy vamos a analizar o vamos a estudiar el tema de la escasez y elección. Dentro de este tema también corresponde cuál es el concepto de un problema económico, sus elementos y los principios económicos. Pero específicamente este día les voy a explicar la economía, escasez y elección. ¿Cuál es la relación que existe entre esto? Para comenzar, como ya antes habíamos mencionado de la economía, que es, hoy les voy a mencionar también que esta es una ciencia. La economía es la ciencia de la elección. Estudia la forma en que todos los individuos deciden usar los recursos, que estos siempre son escasos. Tengamos muy en cuenta estos términos para poder analizarlos. También recordarles que estos recursos los deciden usar para poder producir bienes y servicios que cualquier sociedad demanda. Y es ciencia porque siempre va a usar un método científico para encontrar soluciones y explicaciones. Es decir, que en parte general, la economía parte de la observación de la realidad y plantea las interrogantes y desde ahí establece las soluciones. Este proceso suele establecer un modelo o simplificación de la realidad basado en una teoría que siempre incluye una serie de supuestos sobre el comportamiento de las diferentes partes e implicaciones en el problema y o contexto en el que se ocurren. El concepto de la economía va a guardar una cierta relación con la escasez y el de la elección, es decir, que estos tres se ven involucrados siempre. ¿Por qué? Aunque no coincide con ellos, porque escasez, aunque no coincide con ellos, es decir, siempre hay una relación directamente, pero no se coincide en realidad con ellos. Por ejemplo, la escasez, vamos a entender por escasez que es una situación en la que los recursos existentes no son suficientes para satisfacer los deseos o las necesidades de los individuos. No debe equiparse el término de la escasez al de la pobreza, porque una situación, por ejemplo, en la pobreza, implica escasez, pero en la escasez no implica pobreza. Es por eso que no se puede suplantar una por otra ni se puede decir que muchas veces va relacionado. En otras palabras, el principio de escasez, o por llamarlo así, este principio es aquel que va a indicar que dado que las necesidades de las personas son siempre ilimitadas, los recursos se vuelven escasos. De esta forma no es posible satisfacer todas las necesidades y siempre vamos a tener que elegir entre varias alternativas en que queremos gastar nuestros recursos. En otras palabras, el principio de escasez señala que los recursos son insuficientes para producir todos los bienes y los servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Para poder determinar los recursos, en economía se utilizan los precios como una herramienta para poder realizar las transacciones. Las economías socialistas, por ejemplo, los precios son fijados por el Estado y en las economías capitalistas los precios son determinados por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, que la ley de la escasez va a determinar qué bienes son escasos cuya oferta no es suficiente para poder atender esa demanda y por eso es que debe racionalizarse. Normalmente va aumentando su precio, aunque puede existir otra variable que permita ajustar la oferta y la demanda. Para ponerlo más en contexto actual, podemos entender que la situación en que estamos, de la pandemia del COVID-19 y también por la situación del tiempo, o sea, que ha venido provocando las diferentes tormentas tropicales que nuestro país ha pasado por un periodo, entonces acá se puede dar un un principio de escasez. Por ejemplo, hemos observado que, por ejemplo, el papel higiénico, los insumos de sanitización han disminuido, es decir, son escasos. Y desde ahí donde determina la ley de la economía cuáles vamos a poder sustituir unos por otros. Por ejemplo, el alcohol gel, si se encuentra escaso, tenemos el alcohol líquido, que puede llegar a sustituir al alcohol gel para poder cumplir esa demanda que se está exigiendo. También vemos que los precios han aumentado de muchos productos y es por lo mismo, por la ley de escasez. Aunque vemos que mucha gente puede tener todos
recursos necesarios para poder adquirir todos los productos que tenga, pero ya hay una racionalización de escasez. Por ejemplo, usted va a un supermercado y no puede traerse 50 libras de azúcar, 50 libras de frijoles, porque ya ahorita están determinados por falta de escasez de estos recursos, y que si esos recursos por falta de escasez, lo que está determinando es que hay que racionalizarse de acuerdo a todos los sectores de la sociedad. Esa es la mejor forma de entender este término. ¿Qué causa la escasez? Bueno, pues son un sinfín de características, la verdad, que le atribuyen a esta falta de recurso, a esta escasez de un recurso. Pero primero, su carencia no está definida por su cantidad, sino que más que todo responde a una situación en que la demanda futura esperada supera la oferta prevista, dándose una situación de superávit de los recursos en cuestiones. Por ejemplo, como vemos, quiere decir que no es que no hay gente produciendo por ejemplo, las mascarillas que estamos necesitando actualmente, sino que la producción es más racionalizada para que todo el mundo pueda acceder en pequeñas cantidades a este bien que lo necesita hoy en día. Pero una de las causas que podemos mencionar son el incremento de la demanda y la disminución o el agotamiento de las fuentes y los recursos, lo que nos estamos analizando actualmente. Otro principio de la escasez en la vida cotidiana. Bueno, yo creo que acá se podría ejemplificar algo muy cierto. Pero antes de entrar en ese principio les quiero comentar algo. Por ejemplo, como cuando les hablaba de qué productos pueden sustituir aquellos que nosotros necesitamos. Un ejemplo de esto es el cobre, por decirlo así. La escasez de esta va a definir que las leyes de explotación relacionadas con la tecnología vigente y las posibilidades de sustituirlo por otros productos. Por ejemplo, hoy en día, otro producto que puede sustituir el cobre es el aluminio, el plástico, las maderas, fibras ópticas, capaces de ejercer las mismas funciones si las condiciones económicas y tecnológicas permiten la explotación de funciones. Es decir, que de acuerdo a esos términos podemos determinar qué producto puede sustituir al otro, y también acaba de depender de cómo nosotros lo necesitemos. En el caso del principio de la escasez en la vida diaria o en la vida cotidiana, como lo podemos ver, un ejemplo de esto es que nosotros todos los días vamos a tomar decisiones. Esto implica administrar nuestros recursos para satisfacer nuestras decisiones o nuestras necesidades, y estas decisiones no solo son tomadas a nivel individual, sino que también a nivel grupal o social. Supongamos que usted quiere ir a comer, entonces quiere comer una hamburguesa acompañada de un jugo natural, pero no obstante usted solo actualmente anda con $3, entonces tendrá que elegir entre ambos. Asimismo, aunque el dinero no sea un problema para nosotros, puede ser que usted tenga todos los recursos o no, otros recursos como el tiempo también pueden ser un limitante. Por ejemplo, otro punto de vista es que probablemente en nuestro día libre tengamos que elegir entre ir a visitar a la abuela o ir con nuestros amigos a la playa, pero las horas del día no serán suficientes para hacer las dos cosas. Es donde estamos determinados por la elección. Por falta de escasez de tiempo, nosotros elegimos una de las actividades dentro de las actividades económicas, por decirlo así. Las necesidades de elegir. Bueno, este problema o ante el problema de la escasez es lo que yo les comentaba. Estamos imposibilitados a tener todo lo que deseamos. Entonces cada sociedad, cada individuo se encuentra obligado a efectuar elecciones. Producir más alimentos y menos vestidos, por ejemplo, construir más viviendas y menos armamento. Esas son las decisiones que pueden influir tanto individualmente como colectivamente. Y aparte de esto, destinar prioritariamente los ingresos familiares en alimentación, vestido, vivienda, y luego dejamos actividades secundarias como compra de un vehículo, irnos de vacaciones, etc. Dentro de los tipos de necesidades, bueno, esas van a estar determinadas hoy las voy a mencionar en 4 elementos. Son 3 elementos. Acá hay un error. Entonces, en realidad los tipos de necesidades se clasifican, en este caso van a ser 4. El primero de ellos es la función del momento en que se satisfacen o la dimensión temporal. Entonces vamos a hablar de que estas necesidades pueden ser presentes o futuras. Es decir, que un ejemplo de ellos es que si queremos asistir a un concierto, pero aún no hay fecha del mismo concierto, entonces vamos a querer satisfacer una necesidad futura. Mientras que cuando ya hay fecha y se ha comprado la entrada para ese concierto, se está satisfaciendo una necesidad presente. Otra de los tipos de necesidades es en función de la frecuencia con que nuestras necesidades se presentan. Por ejemplo, las necesidades son bien recurrentes como beber agua, u ocasionales como comprar pantalones, y comer una pizza. Entonces estas van a estar determinadas por la frecuencia en cómo se presentan en nuestra vida, y así van a ser
satisfechas. Otra clasificación es la función de acuerdo a su tipo de naturaleza. Dentro de estas son bien vitales y primarias, donde la satisfacción de las mismas dependen de la supervivencia. O sea, es decir, nosotros necesitamos comer, beber y dormir. Son necesidades de función natural. O pueden ser secundarias, donde nuestra supervivencia no está en juego, pero sí nuestro bienestar y el nivel de satisfacción. Es decir, que hay necesidades que necesitamos cubrir, pero en que en realidad si no las cubrimos no vamos a dejar de existir. Por ejemplo, dentro de estas podemos mencionar las de carácter social. Entonces buscamos un bienestar social, un bienestar humano y un bienestar o una necesidad de comunicarse dentro de todas las actividades de ocio, ir a la playa, ir a la montaña, etcétera, etcétera. Estas necesidades van a surgir en consecuencia de la evolución y el desarrollo de cualquier sociedad donde nosotros nos estemos desarrollando. Y por último, están en función del grado de materialidad. Es decir, que encontramos necesidades materiales, por ejemplo, la supervivencia, el placer y la comodidad, y otras intelectuales como el conocimiento, la necesidad de respuestas o de nuevas experiencias. Es decir, que aquí ya se ven materializadas nuestras necesidades y en función a eso las vamos a satisfacer. Bueno, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Ha sido un gusto poderlos orientar sobre esta clase. Espero todas sus dudas estén claras y si no, y si hay dudas todavía, pues yo estoy a la orden para poder resolverlas. Tenemos a través del teléfono del colegio, a través de nuestro correo electrónico. Ya ustedes conocen los medios para comunicarse con cada uno de las autoridades de nuestro colegio y estamos para servirles. Recuerden siempre aprender más para seguir siendo mejores cada día y en cada momento.